qué fue real y qué no respecto a los últimos sexenios, ¿no? Específicamente el de Felipe Calderón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado Cacotopía, donde hablamos acerca de manera muy general, de lo que ha estado sucediendo en el panorama nacional. Y pues bueno, esta vez, siempre hay muchas cosas de las cuales quisiera hablarles, pero bueno, en esta ocasión me voy a centrar en dos cosas que me parece que son como lo más relevante que ha pasado últimamente. Lo primero, creo que es una buena noticia. Creo que hay que celebrar. Y creo que vale la pena celebrar porque sí, una amiga me dijo que en Cacotopía siempre vemos cosas muy tristes y que es un poco deprimente. Lo cual entiendo perfectamente. A mí también me causan ese sentir, pero creo que justamente por eso es importante, porque muchas veces por ese sentimiento no se habla al respecto y creo que justamente por eso es valioso abrir espacios para hablar al respecto de estos temas. Y bueno, esta vez es una buena noticia y se trata acerca de la culpabilidad de Genaro García Luna. Sé que hay perspectivas que dicen que pues no está chido esta parte de lo punitivo y que no debería de alegrarnos tanto, pero no sé, a mí sí me da un poco de satisfacción, la verdad. O sea, es como, yes, muy bien, muy bien. Y bueno, ¿quién es Genaro García Luna? Si es que no saben bien quién es. Pues bueno, él fue titular de varios cargos de seguridad nacional, específicamente en el sexenio de Fox, por ejemplo. Estuvo a cargo de la AFI, que es la Agencia Federal de Investigación, y en el sexenio de Calderón estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional. Y bueno, y también tuvo otros cargos en el CISEN, por ejemplo. Entonces, pues bueno, existen muchos libros que de hecho desde hace tiempo hacían referencia respecto a estos actos delictivos realizados por Genaro García Luna. Por ejemplo, están los libros escritos por Anabel Hernández, que bueno, recomiendo mucho leerla en sus libros, en sus artículos de opinión, en los espacios que tiene. Pienso en Aristegui Noticias, por ejemplo, siempre le da espacios para hablar. Y bueno, ella tiene 3 libros donde habla explícitamente acerca de estos actos. Por ejemplo, está el de Los cómplices del presidente, en el cual pues habla acerca de la corrupción y de la impunidad que estuvo presente en el sexenio de Felipe Calderón. Y de hecho, por aquí tengo una frase que ella dijo después de que se publicó este libro, que me gustaría compartirles. El tiempo me ha dado la razón. La muerte de Juan Camilo Mauriño lo convirtió en mártir, y no en político que debería de rendir cuentas por sus abusos y excesos aquí documentados. Calderón vive su propio infierno. Hoy, García Luna es señalado públicamente por políticos de oposición como corrupto. Por todo esto, el libro permite entender lo que está sucediendo en nuestro país. Esto fue justo antes de que Genaro García Luna fuera condenado, que fuera culpable ante estos 5 delitos que se le imputan. Y ahorita vamos a revisar qué 5 delitos son. Pero bueno, antes quería mencionarles estos libros. También está el de Los Señores del Narco, en el cual Anabel documenta todos los bienes de Genaro García Luna y hace un contraste respecto a sus ingresos, los cuales pues no corresponden, ¿no? O sea, sus bienes superan por mucho a los ingresos que se supone que oficialmente recibía en su momento. Y bueno, también dentro del desarrollo de este libro explica cómo es que surgieron estos capos importantes de los cárteles de México, como es Beltrán Leiva, el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera. También su otro libro, El Traidor, pues ya cristaliza de manera más específica cómo es que se desarrollaron los nexos entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa. Y bueno, y también existen otros libros que también
ocultaban desde antes todos estos vínculos de Genaro García Luna con el cártel, bueno, con los diferentes cárteles de México, específicamente el caso de El Mayo Zambada y pues estas redes de crimen organizado. Por ejemplo, está el de Jesús Esquivel y el de Olga Warnat, que sí recomiendo mucho. Y pues bueno, los 5 delitos a los cuales se le imputa a Genaro García Luna son los de 1. Participación en una empresa criminal. 2. Conspiración internacional para la distribución de cocaína. 3. Conspiración de distribución y posesión de cocaína. 4. Conspiración de importación de cocaína. Y 5. Dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria. Entonces, pues bueno, si él es culpable de todas estas cosas, que de hecho ya desde hace al menos una década, ya estos libros señalaban esta culpabilidad. Y pues bueno, esto, ¿qué implicaciones tiene, no? ¿Qué significa? Creo que a niveles de política internacional es una bomba, ¿no? Bomba. Para bailar esto. No, ya. Sí, ¿qué implicaciones tiene? Pues bueno, creo que es una noticia muy, muy, muy desgarradora en muchos sentidos. Primero porque nos hace pensar que lo que entendíamos nosotros como esta estrategia nacional de la guerra contra el narcotráfico se pone en tela de juicio porque, pues sí, al final se da cuenta de que, pues, se supone que autoridades como Genaro García Luna estaban actuando en contra de estos cárteles y pues al final pues resulta que en realidad durante su función lo que hacía era acogerlos y darles protección y pues hacer negocios y vínculos con ellos. Entonces, pues sí, ahí nos cuestionamos muchas cosas y bueno, también incluso cabe este cuestionamiento de qué fue real y qué no respecto a los últimos sexenios, ¿no? Bueno, específicamente el de Felipe Calderón, que justamente puso énfasis en esta guerra contra el narcotráfico y que, como sabemos, tuvo implicaciones muy, muy violentas, no solamente dentro de estas redes de crimen organizado, sino también para los civiles, ¿no? O sea, bueno, ahí está el caso del hijo del poeta Javier Sicilia, que por supuesto no es el único, ni mucho menos, pero pues fue el más conocido, el más emblemático, y pues el mismo Javier Sicilia hizo este movimiento por la paz con justicia y dignidad. Entonces, pues bueno, sí fue un contexto que justamente fue marcado por toda esta violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, les decía, pone en tela de juicio esta estrategia y además yo creo que pone a temblar a muchas otras autoridades, a otros funcionarios públicos que estuvieron cercanos a García Luna. Por ejemplo, se puede mencionar a Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Queda ver qué sucede con ellos, pero sí, creo que puede ser como el principio de un proceso que implique llevar a la corte a muchos funcionarios. Y creo que sí, la meta sería llegar a, bueno, no sé, es mi opinión, a Felipe Calderón, ¿no? Pero bueno. Lo dijo. Y pues bueno, también cabe resaltar, ya para cerrar con esta gran noticia que nos tiene muy felices aquí en el foro, ¿sí o no? Chicos. Sí, cabe mencionar que durante el ejercicio de Genaro García Luna frente a la Secretaría de Seguridad Nacional, se presentaron 45 casos de violaciones de derechos humanos, como es la desaparición forzada, violaciones, todo lo que engloba violación a derechos humanos. Son 45 carpetas. Creo que el más emblemático es el de Israel Vallarta, que ya hemos hablado de este problema, que es el de la prisión preventiva. En su caso, él lleva 17 años ya, 17 años y contando, sin recibir una sentencia, pero en prisión preventiva. Y en este caso, pues, la fiscalía pues se ha lavado las manos porque dice que pues ellos no son los encargados de dictaminar pues una sentencia, sino más bien el juez.
Entonces, pues bueno, en fin, si no han visto Cacotopía, en el que habla acerca de este tema, vayan a verlo, por aquí va a estar el video. Y pues bueno, el siguiente tema que no me causa tanta alegría, maldita sea, es acerca de la información, justamente, del acceso a la información. Salió una nota, bueno, de hecho es acerca de una investigación que ya lleva tiempo realizándose, que se llama Story Killers y que hace referencia a estas compañías que se dedican a borrar el pasado. Sí, suena raro, pero es muy real. Se refiere a estas compañías que se dedican a borrar los registros en el mundo del Internet respecto a sus clientes, los cuales no sean favorecedores para ellos. Es decir, si existe una nota que sacó Proceso acerca de un empresario, el cual pues es acerca de algo negativo, este empresario puede ir a buscar a estas empresas y pedirles que borren esas notas. Y estas compañías tienen diferentes estrategias para hacerlo. Por ejemplo, una de ellas es que crean páginas apócrifas acerca de esta persona. Y lo que hacen es que a través de sus visitas a estas páginas constantes, a partir de bots, hacen que tengan más visibilidad en comparación a la nota de Proceso. Entonces, por ejemplo, hay un caso de un contratista del ex gobernador de Tamaulipas, Javier Cabeza de Vaca. Y bueno, esta persona fue a contratar el servicio de estas compañías, específicamente de la que se llama Eliminalia, y les solicitó que por favor hicieran algo al respecto acerca de una nota que no le favorecía. Y lo que hizo esta empresa fue crear páginas donde hablaran de una persona con el mismo nombre, pero la cual hablaba de cómo conservar fruta o algo así. No sé, la verdad es que es lo de menos el tema, porque pues sí, era algo como sacado de la manga que no tenía ningún sentido. Y entonces le dieron muchas visitas y automáticamente Google, por ejemplo, lo que hace, y estos motores de búsqueda, es que si tienen más visitas a estas páginas, pues los ponen hasta arriba, ¿no? En los buscadores. Y pues bueno, así ya no le da visibilidad a la nota de Proceso, por ejemplo. Y esa es una estrategia. También hay otras, por ejemplo, que hacen un mal uso acerca de los derechos de autor, violación a derechos de autor. Porque, por ejemplo, lo que hacen es que crean una página de internet, copian el contenido de esta nota de Proceso, por ejemplo, y hacen una solicitud de violación a derechos de autor, diciendo que la nota de Proceso es un plagio de esta página que acaban de crear de la nada. Y entonces, como no existe realmente un proceso, pues digamos, especializado, más bien ya todos estos procesos son mediante el algoritmo, o sea, ya en sí no hay como personas que realmente hagan un juicio, por ejemplo, para valorar si es cierto o no es cierto estos casos de violación a derechos de autor. Y entonces automáticamente dan de baja a la nota de Proceso. Y pues sí, no sé, es que suena tan fácil y da mucho coraje, porque pues al final lo que están haciendo es una violación y una vulnerabilidad al derecho al acceso a la información. Más porque es información que es importante para la opinión pública, digamos que es de interés público, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son algunas de las artimañas que hacen estas empresas, específicamente Eliminalia, que es una empresa española, lleva tiempo operando, y sí, al final hace un mal uso del derecho al olvido, que el derecho al olvido per se no es malo, pero creo que en casos así sí es atroz, porque al final lo que hace es justamente ir en contra de este otro derecho, que es el derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión, además. Entonces, pues bueno, justamente salió una nota en Progreso documentando todos estos casos referentes a Eliminalia
y a actores mexicanos que han acudido a esta empresa, los cuales de verdad que le han dado miles y miles y miles de dólares para que justamente borren su pasado, que es de hecho el eslogan de esta empresa. De hecho es We erase your past, o sea, borramos tu pasado. Suena muy loco, ¿no? Suena como un episodio de Black Mirror, sí. Y también, bueno, tienen otras mañas como esto de decir que son fake news, en fin, tienen muchas estrategias para dar de baja pues las notas periodísticas que puedan encontrarse en internet respecto a sus clientes. Y entonces, pues bueno, esto va en contra de esto que tengo aquí, nuestra Constitución, y específicamente el artículo 6. El artículo 6 menciona que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Además, indica que el Estado garantizará el derecho al acceso a las tecnologías de información y comunicación. Y pues bueno, en fin, son un par de cuartillas en el cual pues se desarrolla a detalle todo lo que implica estos derechos a la información. Y además también está el artículo 7, el cual habla acerca de el derecho a difundir opiniones e información e ideas a través de cualquier medio. Entonces, pues bueno, esto está en nuestra Constitución, pero además podemos mencionar también los tratados internacionales, como es el caso de el Tratado de San José de Costa Rica, el cual fue firmado a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y, en fin, existe todo este andamiaje legislativo, el cual nos indica claramente que esto que está sucediendo en la realidad atenta en contra de nuestros derechos. Y ya artículo 19 y otras organizaciones, por ejemplo R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, se han pronunciado al respecto e incluso han hecho acciones para impedir este tipo de acciones. Entonces, pues bueno, creo que nosotros por nuestra parte lo que podríamos hacer es estar informados al respecto, seguir estos hechos y sí, exigir que realmente tengamos este acceso al derecho a la información. Y pues bueno, eso es todo. Creo que no estuvo tan deprimente esta vez. Y pues bueno, respecto a esto, he estado pensando en quizá hacer otro espacio en el cual hable acerca de, por ejemplo, la teoría social, la teoría sociológica. Sí, otros temas que implican más un poco la parte sociológica, que de alguna manera siento que nunca la tengo como, o sea, que no me puedo distanciar de ella, ¿no? Porque sí, yo siempre digo como que, es que Catotopía es un espacio donde no hago reflexiones necesariamente de sociología, pero al final creo que sí, por ahí dejo algún dejo, no sé, como algunas pautas. Pero bueno, sí, quizá estaría bueno armar otro espacio donde hable específicamente de eso. Me gustaría saber cuál es su opinión, si les parece buena idea o creen que es aburrido o no sé. Sí, me gustaría escucharles. Si no es que se sienten a gusto dejando su comentario acá, pues escríbanme un mensajito o algo. Y bueno, muchas gracias, llegaron hasta acá. Muchas gracias por todo el apoyo que no solamente he recibido yo, sino también todo el equipo de Pasavante a la Queronte. Y pues bueno, muchísimas gracias. Espero verles pronto. Adiós. Eso justo es valioso. Gobernador de Tamaulipas, Javier. No, a ver, otra vez, Javier. El exgobernador de Tamaulipas, Javier Francisco. No. El exgobernador de Tamaulipas, Javier. No, a ver, espérate, ¿si es ex o es? Sí, ex. Sí, ex. Odio decir. Pero bueno.